Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Río de Vida, Aguachica, Cesar. Sean bienvenidos a esta nueva oportunidad que nos brinda el Señor de compartir la palabra de Dios. Bien, en este día tenemos un precioso tema que lleva por nombre el poder de la intersección. Bien, amados hermanos, los invito a buscar un texto bíblico en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, con la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien tome el dominio, tome el control de esta palabra que va a ser discernida, va a ser interpretada en esta preciosa tarde, en este día. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas, por todas las proezas, por todos los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, mi Dios, te pedimos la revelación, la unción del Espíritu Santo. Señor, limpia los aires, toma dominio y control de lo que está en esta palabra, mi Dios. Que seas tú edificando nuestras vidas, edificando a cada amigo, a cada persona que está sintonizando tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. Señor, bendícelo, Señor, allí, los que están allí escuchando este canal. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amados amigos que nos sintonizan en esta preciosa tarde. En esta tarde vamos a hablar de ese tema que se llama el poder de la intersección. Pero antes de entrar, tenemos que saber el significado de la palabra intersección. La intersección es un arma espiritual. Es una artillería espiritual, un arma de guerra espiritual que Dios ha puesto en las manos del hombre para que por medio de la intersección haya un derecho legal, haya una alianza entre Dios y el hombre. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Elías. Hemos leído en la Biblia cuando Dios envió fuego del cielo. Es verdad, Dios envió el fuego del cielo, pero Elías tuvo que interceder ante Dios para que Dios enviase ese fuego. Lo mismo ocurrió con la mujer del flujo de sangre. La mujer, es verdad, Dios la sanó de ese flujo de sangre. Dice la Biblia que tenía 12 años padeciendo de este flujo de sangre. Y había visitado muchos médicos, había ido a muchas partes, y dice la Biblia que le iba peor. Hasta que esta mujer tomó una determinación. Ella dijo en su mente, allí el poder de la mente, ella dijo: si tan solamente tocar el manto del maestro, seré sana. Y podemos ver que esta mujer venció todos los obstáculos a través de la fe. Y eso fue lo que hizo mover a Dios. Y así está lleno, hay muchos ejemplos en la Biblia donde habla del poder de la intersección, el poder de Dios. Aquí en el libro de Ezequiel me llama mucho la atención, como hemos leído en la parte de hoy, dice que en el versículo 30, y busqué entre ellos. La palabra ellos es una palabra en plural. Dice, y busqué entre ellos hombre
Pero la palabra hombre aparece en singular. O sea, Dios está buscando hombres, mujeres y niños, porque Dios también puede usar a los niños, que lo busquen a través de la intersección. La palabra intersección es interceder a favor de otra persona. Una de las cualidades de un intersector es que el intersector no es egoísta, es una persona que ora por los demás. Y dice aquí la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Un vallado es un cerco de protección que nosotros los hijos de Dios debemos levantar, un vallado para que Dios proteja nuestras vidas. Un vallado es un cerco espiritual de protección. En la Biblia tenemos el ejemplo de Job, cuando el enemigo fue y le dijo a Dios que Dios lo había acercado con muchas riquezas, que le había dado muchas cosas, y entonces Dios le dio permiso para que lo tocase, más le dijo, no tocará su alma. Y dice la palabra de Dios que Job fue tocado con una plaga maligna, y con todo y esto, Job se mantuvo íntegro, se mantuvo puro a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, gente que se mantenga pura, gente que se mantenga íntegra, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos pasando. En medio de todo debemos mantenernos limpios, íntegros a Dios. Y dice la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. La palabra brecha significa una fisura, un pequeño portillo, un pequeño hueco. Y el Señor nos dice que está buscando personas que se coloquen en la brecha. Personas que estén dispuestas a interceder, personas que estén dispuestas a hacer la guerra espiritual. Porque vivimos en un mundo donde hay una guerra espiritual, donde hay una atmósfera espiritual. Y la palabra de Dios dice, allí en el libro de Mateo dice, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Por eso que en esta hora desatamos una unción poderosa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Desatamos una unción divina, una unción profética de Dios. Que sea el Espíritu Santo iluminándonos. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y de eso se trata. Hay una guerra espiritual en los aires. Pero esa guerra espiritual se rompe. Cuando hay una guerra espiritual, eso se rompe a través de la intersección, de la oración. En el primer punto tenemos, vamos a el libro de Números, capítulo 21, versículo 7. Libro de Números, versículo 7, dice así. Pero vamos a leerlo desde el versículo 4, porque allí Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. En el primer punto colocamos, cuando nos colocamos en la brecha, Dios nos libra de la muerte y de toda plaga. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue un hombre que se colocó en la brecha. Fue un hombre que estuvo dispuesto a ponerse en medio a favor del pueblo para interceder por un pueblo que dice la Biblia que era duro de cerviz. Era un pueblo rebelde, pero que Moisés tenía un corazón que él se dolió del pueblo y oró
intercedió a favor del pueblo, aún sabiendo cómo era el pueblo, pero a él le dolía el pueblo. Y así tiene que ser el corazón de un intercesor. Tiene que dolerle la situación de otra persona y debe colocarse en los zapatos de esa persona. Eso es lo que debe tener un buen intercesor. Dice así: después partieron del monte de Ur, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Aquí podemos ver que el pueblo abrió una brecha. El pueblo rompió el vallado. El pueblo, dice la Biblia, que el pueblo se desanimó. Entró el desánimo. Y con el desánimo entraron una cadena de malos acontecimientos, una cadena de malos espíritus, porque ellos habían abierto el vallado. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que tapar los portillos, tenemos que levantar vallados para que el enemigo no haga estragos. Dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó y entró un espíritu de murmuración, entró un espíritu de queja, cuando en nosotros no puede haber ese espíritu de queja ni de murmuración. Pero todo esto vino por causa del desánimo. En esta tarde el Señor nos dice que tengamos ánimo. Ten ánimo. Cobra ánimo en esta tarde, hermano, amigo, tú que estás allí sintonizando tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. Cobra ánimo, te dice el Señor en esta tarde. Y dice que ellos empezaron allí a criticar, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés intercedió a favor del pueblo. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Dice la Biblia que Dios le mostró a Moisés un diseño y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, aquí podemos ver cómo este hombre llamado Moisés intercedió, y Dios le mostró, le dijo: hazte una serpiente de bronce. Esta serpiente allí de bronce tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si lo traemos a estos tiempos, a este tiempo que estamos viviendo, el Señor lo que quiere es que nosotros lo busquemos a Él, como lo dice su palabra. Que aceptemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que nos volvamos a Él, que nos apartemos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios. Eso es lo que el Señor quiere en estos últimos tiempos. Y más adelante podemos ver que en una ocasión
Moisés se enfrentó a los amalecitas. Los amalecitas eran una raza que ellos tenían hostigado, tenían una opresión muy fuerte sobre el pueblo de Israel. Y llegó un momento en que Moisés empezó a orar y a interceder. Dice la Biblia que llegó Aarón y Hur, levantaron los brazos de Moisés. Y dice la Biblia que mientras que Moisés levantaba los brazos y oraba, intercedía a Dios, el pueblo de Israel prevalecía en contra de los amalecitas. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Hombres y mujeres que nos coloquemos en la brecha. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a levantar un vallado espiritual a favor de cada uno de los miembros de la iglesia y a favor de este mundo que está en estos tiempos está conmocionado. Este mundo está viviendo tiempos difíciles, donde muchas personas hoy en día están preocupadas, no hayan qué hacer. Pero en medio de todo esto, de esta hecatombe, de esto que está sucediendo, yo te presento una solución. Esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre y te hizo libre de la maldición del pecado. Y que el propósito de Dios es darte vida plena. Dios quiere darte la paz interior, la paz que no te puede dar el mundo. El Señor Jesucristo te la ofrece en esta tarde. Así que si estás interesado en recibir esa paz, si estás interesado en recibir ese fuego del Espíritu Santo, ora conmigo en esta tarde. Amantísimo Rey de Gloria, mi Dios, en este momento, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, mira los amigos, las amigas, los hermanos que están sintonizando tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida, Aguachica Cesar. Señor, te pido en esta hora, mi Dios, que seas tú impartiendo vida, impartiendo sanidad, impartiendo liberación. Señor, si hay alguna persona que está siendo oprimida, si hay alguna persona que está desanimada, Señor, yo te pido que seas tú animándola, que seas tú dándole fuerza, Señor, fuerzas, nuevas fuerzas, Señor, como lo dice tu palabra, que tú nos das fuerzas como el águila, como el búfalo, Señor, que seas tú levantándolo, Señor, del fango y poniéndolo sobre la roca, sobre la peña, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú impartiendo sanidad, Señor. Si hay algún enfermo en esta hora, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos una palabra de sanidad, una palabra de liberación sobre estos cuerpos, sobre estas vidas, Señor. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, sopla aliento de vida, Señor, en cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan por este canal. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que, amados hermanos, Dios me los bendiga. Mediten muy bien sobre esta palabra. Dios está buscando hombres y mujeres intercesoras que se coloquen en la brecha y que levanten vallado. Hay un versículo bíblico que dice en Eclesiastés 10:8, dice, el que aportillare su vallado, le morderá la serpiente. Nadie puede penetrar el vallado porque tenemos un cerco, una protección de parte de Dios. Pero cuando nosotros rompemos el vallado, tenemos que tapar el vallado. Por eso es que el Señor dice que seremos reparadores de portillo. Eso lo dice el libro de Isaías. Y que seremos restauradores de portillo. Y eso es lo que el Señor quiere en estos últimos tiempos. Que restauremos portillo y restauremos vidas. Porque hoy en día hay muchos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles
que necesitan ser restaurados. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga. Medite muy bien en este versículo de Ezequiel 22:30. Allí hay un gran secreto. Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha. Así que Dios me lo bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló su hermano José López.